Es de veras un privilegio poder compartirles la palabra y sabemos en el Señor que el Señor acomoda lo espiritual a lo espiritual. Siempre será de gozo y de alegría poder ser parte de lo que Dios sigue hablándonos. Dios sigue hablando. Dice un salmo que los ídolos de las naciones tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan, tienen pies y no caminan, tienen boca y no hablan. Pero nuestro Dios habla, oye, ve y toca. El Señor nuestro Dios nos ve, nos escucha, pero también nos habla y manifiesta su presencia en medio de nosotros, amados. Así es que nos gozamos y nos deleitamos por eso. Hemos venido compartiendo con usted cómo Dios cuida a los suyos y cómo Dios se relaciona con los suyos. Y en breve podemos resumir que la relación que Dios tiene con los suyos es una relación de pacto. Esa relación de pacto el Señor la compara y la equipara con la figura del matrimonio. Y hemos estado viendo cómo es que entre los seres humanos se dan esos pactos, ese pacto matrimonial, y que es una figura, es un tipo del matrimonio que Dios ha tenido con Israel y ahora de la promesa de matrimonio que el Señor hace con la iglesia. Y sabemos en el Señor que la iglesia es la unión. La iglesia es la unión de dos pueblos que el Señor hace uno. Y ese pueblo es una nueva creación, ese pueblo es de una nueva naturaleza. Y a partir de ahí quiero comenzar con ustedes compartiéndoles, amados en el Señor, lo que tiene que ver con el nuevo pacto, el nuevo pacto, el nuevo pacto, y quiero titularle a esta primera parte, el nuevo pacto matrimonial, el nuevo pacto matrimonial. Ese nuevo pacto matrimonial, quisiera que leyéramos una parte que está en la Escritura, en la Biblia, en el libro del profeta Jeremías. Libro del profeta Jeremías. En el libro del profeta Jeremías vamos a leer el capítulo 31. Teniendo ahí nuestras Biblias, vamos a ubicarnos primeramente en el versículo 22 y luego vamos a brincarnos a leer hasta el versículo 31 al 34. Vuelvo a repetirle la cita, hermano. Es Jeremías 31, versículo 22. 31, 22. Mire, lo tengo yo aquí en mi Biblia, que es paralela en dos versiones. Se los voy a leer en las dos versiones para que usted pueda ver la diferencia. Dice Jeremías 31, 22. Dice, ¿hasta cuándo andarás errante, oh hija, contumaz? Porque Jehová creará una cosa nueva sobre la tierra. La mujer rodeará al varón. Quiero acentuar esa parte donde dice, Jehová creará cosa nueva. Jehová creará cosa nueva. Ahora bien, vamos a leerlo en la Nueva Versión Internacional. Dice en la Nueva Versión Internacional el versículo 22. Dice, ¿hasta cuándo andarás errante, hija infiel? El Señor creará algo nuevo en la tierra. La mujer regresará a su esposo.
Esas son las dos versiones las cuales hemos leído. Y luego ahí mismo, pero ahora busque con su mirada el versículo 31 al 34. También vamos a leerlo en las dos versiones. Dice, ahí Jeremías 31, 31. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Muy bien. Después de haber leído esta cita bíblica, hermanos, eh, quiero comentarles algo respecto al versículo 22. Si escuchó usted o si leyó usted, se dio cuenta que hay una diferencia. Hay una diferencia prácticamente en la parte media del versículo, de la media al final del versículo. Hay una diferencia entre lo que es la Reina Valera 60 y lo que es la Nueva Versión Internacional. Porque de la parte media hacia el final dice lo siguiente, que Dios crearía una cosa nueva. ¿En qué consistiría esa cosa nueva? ¿En qué consistiría esa cosa nueva? Es la diferencia que hace tanto Reina Valera como Nueva Versión Internacional. La cosa nueva que Dios haría, o como dice la Nueva Versión Internacional, que haría o crearía algo nuevo, lo dice al final. En la Reina Valera dice que esa cosa nueva consistiría en que la mujer iba a rodear al varón. Y la Nueva Versión Internacional, si lee conmigo al final, dice que la mujer regresaría a su esposo. Pues a mí me quedaron, cuando leí las dos versiones, me quedaron muchas preguntas. Y empecé a buscar en diferentes versiones, pero cada versión, si usted busca otras versiones, se va a dar cuenta que otras versiones dicen cosas también distintas respecto a esto. Algunos expresan que Israel obedecería al Señor, regresaría a Dios. Pero fíjese, hermano, que descubriendo, por ejemplo, en el idioma que es en el que fue escrito el hebreo, descubriendo esto, yo creo que la versión que más se ajusta al original es la Reina Valera 60. Y le voy a expresar por qué. Porque un acto que hacen en las bodas judías, cuando ya se está consumando el pacto después del desposorio, como hemos visto, cuando se consuma el pacto matrimonial en las bodas, en la fiesta de boda, la mujer hacía y hace hasta la fecha, si usted puede a lo mejor acceder a algún video cómo se hace una boda judía, una de las cosas que hacen dentro de todo el ritual del pacto matrimonial, una de las cosas que hacen es que la esposa o la novia le da 7 vueltas alrededor al esposo o al novio. Fíjense, le da 7 vueltas. Y algunos historiadores y escritores que han visto por qué lo hacen, dice que leen este pasaje que acabamos nosotros de leer. Leen este pasaje. Dice que la mujer rodearía al varón.
Cuando yo empecé a adentrarme más en este pasaje y ver, Señor, qué es lo que tú nos quieres enseñar? Porque si bien es cierto, o sea, dice que la mujer rodearía al varón y que en las bodas judías esto hacen, ¿qué significa para nosotros? Porque recuerde que el apóstol Pablo dijo que a la iglesia o a los creyentes en Cristo Jesús los había desposado con Cristo. Entonces, en el desposorio va a haber algo que hará la iglesia con Cristo o que hace la iglesia con Cristo. Y esto, amados hermanos, me llevó a entender algo que quiero compartirles en el Señor. ¿Cómo es que la iglesia rodea al varón? En algún momento también otro predicador que escuché también expresaba que ayuda idónea significaba rodear al varón, abrazar alrededor del varón. Eso significaba también ayuda idónea. Pero lo que yo encuentro aquí, hermanos, el Señor me llevó a descubrir algo que quiero compartírselo. Y es lo siguiente. En el Nuevo Testamento o en el Nuevo Pacto, quiero que vaya conmigo, por favor, a Efesios 1, 23. Efesios 1, 23. Muy bien. Efesios 1, 23 está hablando de la iglesia y dice de la iglesia lo siguiente. Dice, la cual, o sea, la iglesia, la cual es su cuerpo, el cuerpo de Cristo, está hablando de Cristo y la iglesia, dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todos, en todo, perdón. Dice también la NBI, esta, o sea, la iglesia, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Yo sé que esto está también en alguno de los niveles que han escrito el ministerio, pero quisiera recordarle esto que acabamos de leer explicado. Cristo sin la iglesia está, aunque Él es pleno, pero Cristo sin la iglesia es como si estuviera incompleto. Cristo sin la iglesia es como si estuviera incompleto. Porque una cabeza necesita de un qué. Una cabeza necesita de un qué. Una cabeza necesita de un qué. De un cuerpo. ¿Qué pasaría si solamente en este momento estuviera mi cabeza? Usted diría, ¿y dónde está su cuerpo? O sea, lo que a mí me hace pleno, hermano, como persona, aunque no me vea completo, imagínese que sí lo estoy, aunque nada más me vea de aquí para arriba, si estoy completo, tengo pies, tengo las partes, las extremidades también, pero imagínese que solamente estuviera la cabeza, ¿no? Que solamente estuviera la cabeza sin el cuerpo. Yo no sería pleno, yo no sería completo si no tuviera cuerpo. Jesucristo, este es un gran misterio. Jesucristo no sería pleno y completo si no tuviera a su cuerpo, que es la iglesia, o a su novia o a su esposa, que es la iglesia. Este es un gran misterio. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo lo acabamos de leer y lo acaba de expresar el Espíritu. Dice que quien le da la plenitud a Cristo para que sea completo es la iglesia. Somos nosotros, es el conjunto de creyentes a nivel mundial los que hacemos a Cristo pleno. Y no estoy diciendo ninguna herejía. ¿Por qué? Porque Cristo sin cuerpo es solo cabeza, pero Cristo con el cuerpo es completo y es pleno. Hermanos, en un matrimonio, tanto el varón es importante como la mujer es importante. Entonces, Cristo sin la iglesia no es pleno, pero también la iglesia sin Cristo no es plena. Es una unidad perfecta que el Señor ha hecho en un pacto que se llama el pacto matrimonial o el nuevo pacto matrimonial. Ahí mismo en Efesios, ahora si quiere ir conmigo al capítulo 5,
al capítulo 5, versículos del 32 al 33, bueno, desde el 31 quiero leérselos, porque Pablo viene hablando al varón y a la mujer, al esposo y a la esposa, y habla de lo siguiente. Miren, Efesios 5, 31 en adelante, se lo leo en la Nueva Versión Internacional, dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Un solo cuerpo. El versículo 32 dice, ¿esto es un qué? ¿Misterio profundo o un gran misterio? Ese misterio profundo, ese gran misterio, dice, yo me refiero, este es un misterio profundo, yo me refiero a Cristo y la iglesia. O sea, lo que acaba de leer de dejar papá y mamá para hacerse un solo cuerpo, dice que es un gran misterio, pero él se refería a Cristo y a la iglesia. Por eso hay un principio, hermanos. El que entiende matrimonio, entiende iglesia. Y el que entiende iglesia y Cristo, desde luego, entiende el matrimonio. Vuelvo a repetir este principio. El que entiende matrimonio, entiende la relación de Cristo con la iglesia. Y el que llega a entender lo que es iglesia, va a entender también el matrimonio entre un varón y una mujer. Esto grábeselo como un principio en el Señor. Por eso dice que es un misterio profundo, pero Pablo se refería a Cristo y a la iglesia. Amados en el Señor, si este pasaje lo ocupan, el pasaje más bien de Jeremías 31-22 lo ocupan en las bodas, cuando la esposa rodeaba al varón, yo le decía al Señor, ¿qué función tiene que la esposa rodee al varón? Dice, porque la esposa hace que el varón sea pleno. Cuando se casan, el varón es pleno con la esposa. Porque si no es pleno, sería como una cabeza que anda nada más ahí sin cuerpo. La mujer, la esposa, a nosotros los varones, escuchen los varones, la esposa es la que a nosotros como varones nos hace plenos. La esposa nos puede levantar o nos puede tirar. La esposa nos puede hacer que seamos el varón que el Señor está queriendo que seamos, o que seamos como, alguien decía, dice, que seamos como un ratón o que seamos como un león. La esposa tiene esa capacidad de hacerlo. Mire, ¿por qué le digo esto? Yo me refiero a Cristo y la iglesia. ¿Quién hace en esta tierra que la autoridad de Jesucristo se vea manifiesta en este mundo? ¿Quién hace? ¿Quién hace que se le respete a Cristo como cabeza? ¿Quién hace que se le respete a Cristo como autoridad? Lo hace la iglesia, lo hacen los que son llamados a ser iglesia, a ser parte del cuerpo de Cristo. Nosotros dignificamos a Cristo en esta tierra. Por eso somos su plenitud. Por eso el conjunto de iglesia es plenitud de Cristo. Porque Cristo sin la iglesia no sería pleno, no sería completo. De igual manera, nosotros los varones, si nuestra esposa, hablamos de los casados, si nuestra esposa no se vería la plenitud en nosotros, nosotros no seríamos los varones que Dios quiere que seamos, sin una mujer sabia que está a nuestro lado, levantándonos como varones. Desde luego, hermanos, no le quito la obra al Espíritu Santo ni a la obra de la palabra, pero una mujer, recuerde que el Señor le dijo a las mujeres, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. ¿Qué quiere decir esto? Que mire lo que Dios hizo. Le dejó en las manos, le dejó en sus manos a las esposas la responsabilidad
de poder incluso edificar o destruir un hogar. ¿Qué pasa con Cristo? Cristo nos ha dejado en esta tierra para edificar su iglesia, para seguir edificando su cuerpo, pero también tenemos la autoridad de que de poderlo destruir. Esto nos tiene que quedar entendido por lo siguiente, hermanos. Yo encuentro aquí una cosa, porque el Señor dice después, en Jeremías, después de que le dice el versículo 22 que estamos viendo, que la mujer rodearía al varón. Esto es una palabra profética. La iglesia rodearía a Cristo. Escuche esto, hermano. No le estoy diciendo una mentira, no le estoy diciendo una herejía. La iglesia rodea a Cristo. ¿Y sabe para qué lo rodea? Para dignificarlo y hacer que en este mundo el Cristo ascendido pueda manifestarse a toda la raza humana en este tiempo. Por eso la iglesia dignifica a Cristo, lo rodea. Ahora, yo tomo también la escritura que dice en la Nueva Versión Internacional de Jeremías 31:22, porque dice que la esposa regresaría al esposo. Pero ¿por qué le leí Efesios? Por lo siguiente. ¿Qué le pide el Señor por el Espíritu Santo a las esposas, a las casadas en Efesios 5? ¿Qué es lo que les pide? A ver, mujeres casadas que están ahí en su casita con sus esposos, ¿qué les pide el Señor a ustedes en Efesios 5 respecto a su esposo? ¿Qué les pide? Les pide que las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. Eso les pide el Señor, que estén sujetas a sus maridos como al Señor. Escuche esto, hermanos. ¿Usted cree, mujeres, mujeres del Señor, ustedes creen que la mujer cuando nace de manera natural ya trae en su instinto de mujer, como dicen por ahí, ya trae dentro de su naturaleza la mujer el someterse a su marido? A ver, amadas en el Señor, desde que nacieron ustedes ya traían la naturaleza de sometimiento. ¿Verdad que no la traían? Entonces, el Señor me llevaba a entender que el rodear la iglesia a Jesucristo, ¿sabe qué es lo que estaba haciendo? Se estaba sometiendo a Él. Se estaba sometiendo a Él. No le dijo, Jesucristo vas a tomar a la iglesia y tú la vas a someter. No nos dice a los varones, sometan a sus esposas. Le dice, esposa, rodea a tu varón, rodéalo, cúbrelo, dignifícalo. Es lo mismo que hace la iglesia con Jesucristo. Lo rodea, lo cubre, se somete a su autoridad, y a manera de que se somete a su autoridad por ese amor, el nombre de Jesucristo será glorificado en esta tierra. Dirán, wow, cuán grande es Cristo, porque miren la obediencia de la iglesia, miren la sujeción de la iglesia. Lo mismo una esposa, hermano. ¿Saben cuándo nosotros somos alabados los varones? Cuando ven una esposa sujeta. Y no una esposa que esté sufriendo maltrato, no me refiero a eso, sino una esposa que obedece por amor al varón. Lo mismo en este mundo, estarán viendo a una iglesia que es la desposada, que vive en sujeción y obediencia a su cabeza, a su autoridad, que es Jesucristo. Yo entendí este pasaje de Jeremías 31:22 de la siguiente manera. La iglesia Israel, el Israel espiritual junto con Judá el espiritual, que serían uno en el Señor, todas las naciones y las tribus que estén sometidas a ese nuevo pacto, sujetas en Cristo en un nuevo matrimonio, amados en el Señor, tendrían como característica una cosa: obediencia y sujeción. Entonces, cuando llegan al nuevo pacto, tienen como esa característica. Pero lo que acaban de decir ustedes, hermanas, si lo pensaron o lo dijeron,
¿verdad que las mujeres no nacen por naturaleza para ser sujetas a un varón? ¿Verdad que las mujeres no nacen con la naturaleza para estar sujetas a un varón? Por eso el Señor dice que haría una cosa nueva. Dios nos asombra y dice, voy a hacer algo nuevo. La mujer de por sí no nació para sujetarse al varón desde Eva, nos damos cuenta. Cuando pecó no estaba sujeta a su varón. Esa naturaleza de pecado en Eva afectó para no estar sujeta. Y el Señor dice, voy a hacer una cosa que nueva. Es lo que dice la Escritura. Voy a hacer una cosa nueva. Que la mujer ahora va a rodear ¿a quién? A su varón. Pero recuerde esto, hermanos. El Señor está hablando esta palabra no solamente para que los matrimonios en Cristo la mujer rodea al varón, que desde luego es algo nuevo. Usted lo puede ver hoy en día a través de las mujeres feministas, de las que se levantan contra los varones. Nosotros lo podemos ver hoy en día como la naturaleza de la mujer no es sujetarse, sino rebelarse. Lo que quiere decir que en este tiempo, lo nuevo que quiere hacer Dios tiene que ver con cosas que esta naturaleza humana no acepta y no recibe. Hermano, que una mujer se sujete a un varón o que lo rodee en sujeción, eso es algo nuevo. Eso es algo que no existía, pero que en lo nuevo que Dios quiere hacer va a poder existir. Miren, y aquí quiero entrar un poquito viendo la palabra nuevo. El día jueves, el apóstol Jorge nos compartió en uno de los videos que pudimos ver que en el idioma griego, hay dos palabras para nuevo. Una es neos y la otra es kainos. Pero fíjese algo que noté porque busqué en hebreo la palabra nuevo. Y en hebreo la palabra nuevo no tiene dos palabras como en el griego, solamente tiene una. Y es la palabra hadash. La palabra para nuevo en hebreo es hadash. Pero esa palabra hadash incluye las dos palabras del griego. Y eso me confundió más. Porque dije, bueno, si en el griego hay dos palabras para nuevo y en el hebreo solo hay una, o sea, tenemos dos palabras en griego para nuevo y una palabra en hebreo para nuevo, ¿qué palabra usó Jeremías para decir que iba a ser una cosa nueva? Esa cosa nueva que a la mujer sin Cristo no le agrada, que habla de someterse, que habla de rodear al varón. Esa cosa nueva, ¿qué palabra usó? Si en el hebreo solamente hay una y para el griego hay dos. Bueno, si usted tiene un diccionario, búsquelo usted o búsquelo en internet y se va a dar cuenta de una cosa, que aunque es una sola palabra en hebreo, que es hadash, esa palabra tiene dos sentidos. Escuche esto, esa palabra tiene dos sentidos y dos acepciones. ¿Y sabe cuáles son esas dos acepciones y esos dos sentidos? Son las palabras del idioma griego. Son las palabras del idioma griego. Recuerde que nuevo es también en neos, quiere decir que es reciente, de reciente creación. Pero lo nuevo kainos tiene que ver con algo que nunca ha existido. Entonces, cuando nosotros nos vamos al idioma hebreo, tenemos que ver cuál es el contexto para ver si está hablando en el sentido de algo nuevo, reciente, o en el sentido de algo nuevo que nunca ha existido. Amados en el Señor, y yo encontré que el significado que le da el hebreo en esta parte de Jeremías 31-22 es el sentido de que vendría algo nuevo que nunca ha existido.
¿Esto qué quiere decir? Que la mujer en sí misma, por naturaleza, no trae la sujeción hacia su marido integrada. Se la tienen que integrar. Y esto es algo nuevo. La misma palabra Hadash, que es hebrea para nuevo, está en Jeremías 31:31. Y haré un nuevo, un Hadash pacto. Y habla de un pacto matrimonial. ¿Esto qué quiere decir? Que el Señor haría un nuevo pacto matrimonial, un Hadash. ¿Y sabe cuál es el sentido ahí también? Tiene que ver con algo que nunca ha existido, con algo nuevo, con algo que el Señor dice, yo lo voy a crear, lo voy a hacer, que nunca antes haya existido. Ahora, si el Señor iba a hacer un nuevo pacto matrimonial, si ya había un nuevo pacto matrimonial, ¿qué tenía que haber ahora? Le expreso lo siguiente. Tenía que haber un nuevo esposo y tenía que haber una nueva, ¿qué? Una nueva esposa. Si hay un nuevo pacto, vuelvo a repetir esto. ¿Qué tenía que haber? Un nuevo esposo y una nueva esposa. Porque si iba a ser algo que no existía, si iba a crear algo que no existía, entonces, para poder entrar en ese algo no existente, tenía que haber también cosas no existentes antes. Y vuelvo a expresar esto. En la naturaleza de la mujer sin Cristo no venía la sujeción integrada. Se la tenían que integrar. Y esto tenía que ver con algo nuevo. El Señor haría una nueva cosa. El Señor haría una hadash, una nueva cosa. Pero el Señor también haría un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto es algo que no existía jamás. Ahora, ¿por qué no existía? Y a lo mejor usted está recordando lo que yo decía hace 8 días, hace 15 días. Aunque no es el mismo pacto, porque no es el mismo pacto, sí es el mismo porque el Señor habla de lo mismo. Y como no es el mismo, es lo nuevo que el Señor ha hecho. Ahora bien, si Dios está llevando a cabo ese nuevo pacto, ¿cómo lo haría en ese tiempo? ¿Cómo lo haría el Señor? Porque la palabra de Dios es eterna. O sea, ¿cuántos saben que la palabra de Dios es eterna? Es eterna. Dios es eterno, o sea, todo lo que hace Él es eterno. Pero el pacto que el Señor iba a hacer cancelaría el pacto anterior para hacer uno nuevo. Y el Señor dice, para hacer algo nuevo, yo necesito gentes nuevas para hacerlo. Una pregunta para todos los que están escuchando. ¿Qué harían ustedes? O sea, ¿qué harían ustedes con lo que dice Jeremías 31:22? Porque el Señor le dice, si se da usted cuenta en los primeros versículos, le dice, se lo voy a leer a la Reina Valera 60, dice, ¿hasta cuándo andarás errante, oh hija contumaz? Y luego dice la NBI, dice, ¿hasta cuándo andarás errante, hija infiel? O sea, contumaz, infiel, tiene que ver con todo lo contrario a rodear al varón, a sujetarse al varón, a obedecer en el Señor. ¿Qué hacer? A ver, varones casados, ¿qué hacer cuando hay una mujer rebelde que no quiere sujetarse? ¿Qué se podría hacer? ¿Qué se podría hacer con una mujer rebelde que no quiere sujetarse? Como el Señor le dijo aquí, contumaz, le dijo a Israel, eres contumaz, eres infiel. Pero el Señor dice, haré una nueva cosa. La mujer vendrá y rodeará al varón. La mujer vendrá y se sujetará al varón. ¿Qué haría el Señor en ese momento? Haría lo siguiente. Dice, bueno, voy a hacer un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto va a consistir en lo siguiente.
quiero que vea conmigo el libro del profeta Ezequiel, por favor. Ezequiel capítulo 11, versículos del 19, versículo 19 de Ezequiel 11. Ezequiel 11, libro del profeta Ezequiel capítulo 11. Voy a leer con usted el versículo 19. Ezequiel 11, 19. Mire lo que dice la escritura. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de medio de su carne y les daré un corazón de carne. Dice que, qué idea la del Señor. Dice, bueno, voy a llamar a un pueblo contumaz y rebelde y voy a hacer algo nuevo. Pero eso nuevo que voy a hacer es que la mujer va a rodear al varón, que la mujer se va a sujetar al varón de manera natural. Pero para que se pueda sujetar de manera natural, tengo que cambiarle el chip. Tengo que cambiarle la naturaleza porque en ella no hay sujeción. Tengo que cambiársela. ¿Qué le cambiaría entonces? El Señor dice, le voy a cambiar, o le voy a quitar, porque es aquí la escritura, le voy a dar también, dice, lo que estamos leyendo, dice, le daré un corazón y un espíritu, y vuelve a ocupar otra vez la palabra, Hadash, un espíritu y un corazón nuevos. Ese es el plan de Dios en el nuevo pacto. Ese es el plan de Dios, porque imagínense, si a la mujer de la que habla Jeremías es el pueblo de Israel, la esposa, la desposada, o la iglesia en este caso, si en ese nuevo pacto habla de ella y le dice contumaz y luego dice, haré algo nuevo, o sea, haré que tu corazón se vuelva a mí y me rodees y estés sujeta a mí. Eso es algo nuevo que voy a hacer. Tú no puedes ser parte de lo nuevo si no eres nuevo. Yo no puedo ser parte del nuevo pacto que el Señor ha hecho si yo no soy nuevo. Entonces lo que Dios planeó y dijo, voy a hacer que un corazón nuevo esté dentro de ellos y un espíritu nuevo esté dentro de sus vidas. Hermanos, el nuevo pacto que el Señor ha hecho tiene que ver con Dios haciendo todo por el hombre. Por eso dice, yo les daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo. En otras palabras diría, les daré alma y espíritu nuevos. Como quisiéramos en el Señor siempre que en todo momento pudiéramos nosotros obedecer. La idea de Dios es esta, que para que todo el tiempo pueda obedecer, para que todo el tiempo esté rodeando la esposa al esposo, para que en todo tiempo esa cosa nueva se lleve a cabo, necesita esa persona ser nueva también. Miren, hay un pasaje de la Escritura que nos ilustra esto de lo nuevo y lo viejo, que está en el Evangelio. Quiero que busque conmigo, por favor, el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículos 36 al 39. Vuelvo a repetir, Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 5. Voy a leer con ustedes, por favor, los versículos 36 al 39.
Bueno, para que podamos contextualizar esta lectura que vamos a tener, ¿qué le parece si empezamos a leer desde el versículo 33 para que veamos cuál es el tema? Dice Lucas 5:33. Algunos dijeron a Jesús, los discípulos de Juan ayunan y oran con frecuencia, lo mismo que los discípulos de los fariseos, pero los tuyos se la pasan comiendo y bebiendo. Jesús les replicó, ¿acaso pueden obligar a los invitados del novio a que ayunen mientras él está con ellos? Llegará el día en que se les quitará el novio y en aquellos días sí ayunarán. Les contó esta parábola. Nadie quita un retazo de un vestido nuevo para remendar un vestido viejo. De hacerlo así, habrá rasgado el vestido nuevo y el retazo nuevo no hará juego con el vestido viejo. Ni echa nadie vino nuevo en odres viejos. De hecho, así, el vino nuevo hará reventar los odres, se derramará el vino y los odres se arruinarán. Más bien, el vino nuevo debe echarse en odres nuevos. Y nadie que haya bebido vino añejo quiere el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Cuando hablamos, amados, de nuevo pacto, quiere decir que también hay un qué. O sea, si hablamos de nuevo pacto, quiere decir que también hay un qué, hay un viejo pacto o antiguo pacto. ¿Sí? O sea, si hablamos de nuevo pacto, quiere decir que también hubo qué, un viejo pacto. Jesucristo nos ilustró una gran verdad aquí cuando le preguntaron algo respecto al ayuno. Bueno, más bien le preguntaron que por qué sus discípulos no ayunaban. Sí, los de los fariseos, ellos sí ayunaban regularmente, y por qué los discípulos de Jesús no ayunaban. Y Jesús le responde con una figura otra vez del matrimonio. Recuerde, hermanos, recuerde que el pacto matrimonial inicia con el desposorio y se consuma en la fiesta de bodas. La figura que Jesús está usando aquí y que les responde de esa manera a los que le preguntaron por qué los discípulos de él no ayunaban como los de los fariseos, esta respuesta que Jesús les da es una figura del tiempo de boda, de la fiesta de boda. Había amigos del novio que lo acompañaban en todo momento. Y como lo acompañaban en todo momento, los amigos del novio, era un tiempo de fiesta. Imagínese usted esto, que va a tener una fiesta en su casa. Por lo regular en las fiestas nunca falta ni la comida ni la bebida. Y deben de estar todos alegres, porque es una fiesta. Máxime en una fiesta de bodas debe de haber alegría y debe de haber bebida y debe de haber comida. O sea, eso es algo que caracteriza a las fiestas. Imagínese esto, ¿no? Imagínese que va a haber una fiesta en la iglesia y donde todos debemos de comer y donde todos debemos de estar alegres, y por ahí un hermanito llega todo pálido de la cara y uno le dice, ¿qué tienes, hermano? Dice, bueno, vine aquí al evento, a la fiesta, pero estoy ayunando. ¿Usted qué le diría? Dice, hermano, te equivocaste de lugar porque estamos en ¿qué? Estamos en una fiesta. Por tal motivo, hermano, si estamos en una fiesta, ¿cómo se te ocurre que este día que vamos a estar en fiesta, tú vengas ayunando? Lo mismo en la fiesta de bodas. Jesús le dice, miren, si estamos ya en la fiesta de bodas, yo soy el novio y estoy con ellos, ellos son los amigos del novio, están conmigo. ¿Cómo piensan ustedes que van a ayunar? ¿Por qué? Porque en el antiguo pacto
o lo que conocemos nosotros como Antiguo Testamento, el ayuno, hermanos, era para afligirse, era para ponerse de luto. Escuche bien esto. El ayuno era para rasgarse. Dice que cuando ayunaban los judíos se rasgaban las vestiduras, se echaban cenizas. Ahora imagínense cómo se vería esa persona. Rasgadas las ropas y cenizas encima. Cenizas del rescoldo, de donde quemaban, se echaban las cenizas. ¿Cómo se veía esa persona? Y luego tenía que poner una apariencia, así como estaba ayunando, una apariencia de tristeza, de luto incluso, de que estaba afligida la persona. Entonces, por eso los fariseos y los discípulos de ellos cuando ayunaban, dice que su apariencia cambiaba, se entristecían, se vestían de luto. Pero Jesús les dice, ¿cómo piensan que ellos van a ayunar ahorita si me tienen a mí que soy el novio? En términos matrimoniales, dice, yo soy el novio. ¿Cómo piensan ustedes que van a ayunar si esto está en una fiesta? O sea, ellos me tienen a mí. Y tenían a Jesucristo, hermano. Eso que nos pone a nosotros contentos, eso que nos pone a nosotros alegres, a ellos. Por eso Jesús les decía, dice, ¿cómo quieren ustedes que ellos se entristezcan con el ayuno si ellos tienen al novio aquí? Pero les dijo Jesús algo. Dice, llegará el día en que el novio, en que el esposo les va a hacer ¿qué? Les va a ser quitado. Y entonces ayunarán. A ver, le hago una pregunta. ¿Cuándo les fue quitado el novio a los discípulos? ¿Cuándo les fue quitado el esposo a los discípulos? ¿Cuándo fue? Miren, quiero leer con ustedes el Evangelio de Juan, capítulo 16. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 16, del capítulo 16, el versículo 16, Jesucristo les expresa algo ahí a sus discípulos. Vuelvo a repetirles, Evangelio de Juan, Juan capítulo 16, versículo 16. Miren lo que les dijo Jesús. Dice, dentro de poco ya no me verán, pero un poco después volverán a verme. ¿A qué se refiere Jesús cuando le está diciendo, dentro de poco ya no me verán, pero un poco después volverán a verme? Se está refiriendo, hermanos, a que Jesucristo iba a ser entregado, iba a ser muerto, iba a ser sepultado, y en ese espacio de tiempo no lo iban a ¿qué? No lo iban a ver. Le hago una pregunta. ¿Cuántos de los discípulos seguidores de Jesús estaban alegres en ese tiempo? ¿Cuántos? En ese tiempo, ninguno de sus discípulos estaba alegre. ¿Por qué? Porque en ese momento era un momento de luto, era un momento de tristeza. Su maestro al cual seguían, el esposo al que amaban, ahora se los habían quitado, lo crucificaron y lo mataron y ellos estaban tristes. Ese momento de sepultura, ese momento donde estuvo Cristo en la tumba, fue un momento de ¿qué? De luto, fue un momento de ayuno. Yo creo que a los apóstoles, principalmente a Pedro, a Juan, a los que estaban ahí con él, hermanos, hasta el hambre se les fue, ¿sí o no? Si usted ha sufrido la muerte de algún ser querido que tiene cerca, hermano, a veces lo último que piensa uno es en comer. Jesús le dijo, les vuelvo a repetir esto que Jesús les dijo a los fariseos, llegará el momento en que el novio les va a ser ¿qué? Quitado. Y entonces van a ¿qué? Van a ayunar. Entonces se vestirán de luto. Pero amados en el Señor, Jesús complementa esto con una parábola que habla de un vestido viejo que se quiere remendar con otra parte de un vestido nuevo que se quitó y se la ponen ahí. O lo cosen. Mire, hoy en día nosotros cuando vestimos alguna ropa, ya son telas incluso a veces muy finas.
que cuando usted las lava, se quedan igual, pero en aquel tiempo las telas y los vestidos cuando las lavaban y eran nuevas, se encogían o se enjutaban. Entonces Jesús les dice, miren, si ustedes ponen un retazo nuevo en una prenda vieja, la prenda vieja ya está bien estiradita, o ya bien enjutada, perdón. Dice, ya está bien enjutada, esa ya no se puede encoger más, la tela ya no se puede encoger más. Entonces, si le ponían el paño, el retazo de paño, si le ponían el retazo de tela nueva, cuando la lavaran, el retazo de tela se iba a encoger e iba a romper el vestido que estaba ahí y las dos cosas se iban a echar a perder. Y Jesús les dice también, lo mismo pasa con los odres. Lo mismo pasa con esos recipientes de piel que se usan para echar el vino. Dice, no se puede poner vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo empieza a fermentar y hace que esa vejiga de piel se estire, pero si es nuevo, cuando se estira no hay riesgo de que se rompa. Pero si ya el odre es viejo y le ponen vino nuevo, como ya está estirado, se seguirá estirando y se va a romper. Y entonces se van a perder tanto el odre como el vino. Es lo que Jesucristo les expresó. Yo decía, Señor, ¿por qué lo relacionaste con el asunto de las bodas, del novio que le va a ser quitado, con lo que tiene que ver con el vino nuevo y con lo que tiene que ver con el el retazo de tela nueva? Por lo siguiente, amados, recuerde usted que el Señor hace un pacto que matrimonial y lo hace nuevo. Lo hace nuevo. Cuando les fue quitado el novio a los discípulos, ¿qué pasó con el novio? ¿Qué pasó con el esposo? ¿El esposo qué? No, el esposo primero murió. El esposo murió. En otras palabras, ¿cómo quedaron los apóstoles? Los apóstoles quedaron viudos porque les fue quitado ¿qué? El esposo. Les fue quitado el esposo. Escuche esto, hermano. Cuando Jesucristo fue a la cruz, Él se hizo contumaz, Él se hizo rebelde, Él se hizo pecador, dice la Escritura, se hizo pecado. Se hizo pecado cuando Él fue a la cruz. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que Jesucristo, el marido que estaba con ellos y por eso estaban contentos, ese marido con el que estaban los apóstoles les iba a ser ¿qué? Les iba a ser quitado. En otras palabras, iban a quedar viudos de ese marido. No sé si me estoy explicando, pero ahí le va otra vez. Los apóstoles, y no solo los apóstoles, porque representaban a todo Israel, se iban a quedar viudos de ese marido, de ese que estaban contentos con él. ¿Quién no iba a estar contento con aquel que los sanaba, les multiplicaba los panes, les daba peces? ¿Quién no iba a estar contento con ese marido? Pero amados en el Señor, cuando Él se hace pecado, cuando Jesucristo se hace pecado en la cruz del Calvario, Él forzosamente tiene que morir. Y escuche esto, hermano. Hasta ese momento no había venido el nuevo pacto. El nuevo pacto Jesucristo lo anunció un día antes de ser sacrificado. Recuerde que lo anuncia el nuevo pacto cuando están cenando y beben la copa y dice, esta es la copa del nuevo ¿qué? Del nuevo pacto. Pero para ello tenía que derramar sangre y tenía que morir. Pero Jesucristo en ese momento de la cruz, en ese momento de la muerte, Él lleva el pecado de todos y muere, y en ese momento deja viudos a todos
los que en algún momento estaban contentos con el esposo y con el novio. Pero se hace válido. Hasta ahí, hasta ese momento, queda como cancelado el antiguo pacto. Queda cancelado el antiguo matrimonio por muerte. Queda cancelado el antiguo matrimonio por la muerte de Cristo, porque ya hay viudez, el matrimonio queda cancelado. Pero dice el Señor, voy a hacer un nuevo ¿qué? Un nuevo pacto. Un nuevo matrimonio. Entonces, para hacer ese nuevo pacto y ese nuevo matrimonio, tenía que venir un nuevo esposo. ¿Cuál fue ese nuevo esposo? Por eso le decía yo, es el mismo, pero no es el mismo, porque lo que murió en la cruz fue pecado. Y viene sepultado el pecado, pero luego Él resucita. Eso que resucita o quien resucita es el nuevo esposo. Es Jesucristo resucitado, ese nuevo esposo. Ahora, escuche bien. Ya hay nuevo pacto, o sea, nuevas reglas, hay nuevas reglas, por decirlo así, y eso Dios mediante lo vamos a ver entre 8 días, porque no, o sea, Dios no puede instituir nuevas reglas en algo viejo, como el vino nuevo no se puede meter en odres viejos. Dios no puede meter lo que es nuevo de Él, lo que nunca ha existido, como el nuevo pacto, como lo que iba a hacer con la mujer que iba a rodear. Dios no puede hacer algo nuevo en algo viejo. Por eso el Señor ideó lo siguiente y dijo, si yo voy a traer algo nuevo, algo que jamás haya existido, todo tiene que ser nuevo. Nuevo pacto, nuevo esposo, por eso Jesucristo resucita y Él es un nuevo esposo. Pero ¿qué pasa con la esposa? Si la esposa sigue siendo la misma, no se puede casar. Si la esposa sigue siendo la misma, no puede contraer matrimonio con lo nuevo. La esposa también necesita ser que nueva. Y por eso el Señor dijo, te es necesario, le dijo a Nicodemo de manera individual, le dijo, te es necesario que nacer de nuevo. Por eso, todos los que me están escuchando, por favor, entendamos esto. Los que ya estamos en ese nuevo pacto, que nacimos de nuevo, podemos, porque el nuevo nacimiento tiene que ver también con Hadash, con algo que nunca antes había existido. Lo que dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva, Hadash en hebreo, y como dice también en el griego, algo nuevo, algo kainos, nunca antes existente, porque lo nuevo de Dios solamente acepta lo nuevo de Dios. Lo nuevo de Dios solamente se ajusta a lo nuevo de Dios. Por eso, si usted es una nueva persona, se puede ajustar al nuevo pacto. Si usted es una persona que, hermanos, escuche esto. Me llama la atención porque solamente Lucas lo registró al final. Dice que quien, del versículos, que acabamos de leer, dice al final, dice, y quien ha probado el vino añejo, dice, el añejo es ¿qué? El añejo es mejor. ¿Esto qué quiere decir? Que los fariseos y la gente que había probado del antiguo pacto, de la ley del Señor, ellos decían, no, lo que tenemos, esto es mejor. ¿Por qué? Porque lo nuevo que traía Jesucristo no lo habían aceptado. Amados en el Señor, no podemos estar en el nuevo pacto teniendo todavía ideas y pensamientos de lo viejo. Ahora, para los fariseos lo viejo era sus tradiciones, lo viejo era sus mandatos de hombre, lo viejo era que ellos habían puesto sus mandamientos de hombre superiores a la ley de Dios. Pero para nosotros, ¿qué es lo viejo? No éramos nosotros desobedientes, no éramos nosotros ovejas descarriadas, no éramos nosotros gente que no tenía temor de Dios. Todo eso viejo no lo podemos traer aquí a lo nuevo que el Señor ha hecho. No podemos traer eso nuevo al nuevo matrimonio que el Señor ha formado.
No podemos traer formas de pensamiento que teníamos antes sin Cristo. No las podemos traer. Todo tiene que ser hecho nuevo. Es más, de manera colectiva el Señor dice que el Señor haría de ambos pueblos una nueva naturaleza, un nuevo hombre. Pero el Señor de manera particular, de manera individual, Él me ha hecho una nueva criatura. Y dice la Escritura que nos vistamos el nuevo hombre. Y todo tiene que ver con ¿qué? Con nuevo. Hermanos en el Señor, si entramos en un nuevo pacto, necesitamos forzosamente ser nuevos. Por eso, si hay nuevo pacto, tiene que haber nuevo esposo. Y ya vimos que al resucitar Jesucristo es el nuevo esposo. Pero también tiene que haber nueva esposa. Tenemos nosotros en el Señor que ser nuevos. ¿Nuevos en qué sentido? De que nuestra vida en Cristo tiene que ser una vida como nunca antes ha existido. Totalmente nueva, no parchada, no solamente remendada. Tiene que ser absolutamente nueva. Esa es la bendición, amados, de entrar en este nuevo pacto matrimonial que se ofrece ahora en Cristo Jesús, nuestro Señor. Lo nuevo solamente tiene cavidad con lo nuevo. Lo viejo queda atrás. Y recuerde esto, hermanos, en el Señor. Quiero leer con usted Colosenses 3:10 por último. Colosenses capítulo 3, versículo 10. Colosenses 3:10 dice, lo voy a leer en dos versiones, la Reina Valera 60 y la Nueva Versión Internacional. Dice, y revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ahora se lo leo en la Nueva Versión Internacional. Y se han puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento a imagen de su creador. Si Jesucristo es el nuevo esposo y necesita una nueva esposa, hermanos, los pactos se tienen que dar entre personas o seres de la misma naturaleza. Por eso Dios deposita su naturaleza en nosotros para que podamos contraer matrimonio con Cristo en su mismo nivel de naturaleza. Si nosotros no tenemos la naturaleza de Dios, vamos a ser yugo desigual con Cristo. Por eso el Señor deposita su Espíritu Santo en cada uno de nosotros para que de esa manera tengamos la misma naturaleza con Cristo. Y esa misma naturaleza nos hace llevar con Cristo Jesús en este tiempo de desposorio, un matrimonio donde podamos ser fieles a Él, donde nosotros tengamos los mismos pensamientos y sentimientos y emociones que tiene Cristo, porque lo dijo Ezequiel, nos daría el Señor y le daría a Israel y le daría en el nuevo pacto un nuevo corazón, un nuevo espíritu, algo que el Señor creó, algo que el Señor formó. Por eso cada uno de nosotros, amados en el Señor, tenemos que estar alineados al Espíritu de Dios para vivir este tiempo de desposorio donde estamos esperando a Cristo, para vivir este tiempo donde estamos esperando la venida del novio en una vida de santidad, en una vida entregada y consagrada a Él, en una vida sujeta a Él, rodeándole, hermano, como dice la palabra. Nosotros, al igual que las mujeres, hermano, todos
nacimos con una naturaleza que no se sujeta a su esposo. Nacimos con una naturaleza que no se somete a Dios, una naturaleza desobediente y rebelde. Pero el Señor dijo, voy a hacer una nueva cosa. Haré que la mujer rodee al varón. En este caso el Señor haría, hermanos, todos los seres humanos nacemos con una naturaleza que no quiere obedecer a Dios. Pero lo nuevo radica ¿dónde? Donde el Señor dice, yo pondré un corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo para que puedas obedecer mi palabra. Y dentro de 8 días veremos cómo el Señor escribe en nuestro espíritu y escribe en nuestro corazón su palabra para que podamos obedecer lo nuevo del Señor. Amados en Cristo Jesús, les pido en el Señor que desde sus lugares oremos y digamos, Señor, tú eres el nuevo esposo en un nuevo pacto, pero nosotros somos ahora también la nueva esposa que tú, Señor, has creado, que tú nos has dado un nuevo corazón, que tú nos has dado una nueva vida en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Quiere orar conmigo desde ahí, hermanos? Oremos al Señor.